Hoy en Estado Nacional. Movimientos sospechosos de dinero aumentan en un 10%. Estamos luchando contra organizaciones sofisticadas que tienen todos los recursos. Monto de las transacciones asciende a más de 14.000 millones de colones y 136 millones de dólares. Costa Rica lamentablemente se ha convertido en un medio para facilitar el tráfico. Compra de vehículos, joyas o propiedades de alto valor en efectivo encienden alarmas. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos en este espacio donde analizamos los principales temas de actualidad nacional. ¿Sabía usted que el año pasado se reportaron operaciones sospechosas en el sistema financiero nacional por un monto total superior a los 14.000 millones de colones y más de 200 millones de dólares? ¿De qué actividades ilegales podrían estar circulando millones de colones y dólares en Costa Rica? ¿Detectamos la mayoría de lo que se moviliza o es solo la punta del iceberg? Para hablar sobre este tema tenemos hoy un panel de lujo. Nos acompaña don Fernando Ramírez, director general del Instituto contra las Drogas. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doña Liliana, y para servirle. Claro, es un contexto, un tiempo muy pertinente para hablar de esto, porque sabemos que actividades ilegales como el narcotráfico tienen penetradas muchas de las actividades en el país. Sí, es una imperiosa necesidad poner sobre el tema de discusión el lavado de activos, que son los que le dan los recursos precisamente a las organizaciones criminales para que continúen desarrollando sus actividades ilícitas. Así es. También nos acompaña el día de hoy José Quesada, quien es presidente de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y también fuera miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimientos de la Asociación Bancaria Costarricense. Buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros también. Buenos días, doña Liliana. Muchas gracias por el espacio y gustoso de estar acá esta mañana. Integra también nuestro panel Mauricio Viera, quien es el coordinador de la Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional de la UPAS. Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros el día de hoy. Buenos días, Liliana, muchas gracias por el espacio. Termina de complementar nuestro panel desde forma remota desde Washington el señor Joseph Michael Umire, quien es experto en seguridad global, especializado en amenazas transregionales. Él tiene una amplia trayectoria en temas de seguridad. Él es fuente de consulta frecuente para medios de comunicación internacionales. Prestó servicio durante 8 años con la Infantería de Marina de los Estados Unidos y participó en misiones de combate y contraterrorismo en el Medio Oriente. Él se graduó además en Economía y Relaciones Internacionales. Eso hace que tenga una perspectiva pues de muchos ángulos para abordar estos temas. Bienvenido, qué gusto contar con su presencia. Gracias por la invitación, buenos días y un placer. Bien, vamos a entrar en materia de una vez. Y para eso, porque creo que este es un tema del que últimamente, en los últimos años, oímos hablar mucho, pero es importante partir de las definiciones. Y para ello me encontré un video de la Oficina de las Naciones Unidas para el Combate del Delito y el Crimen, que explica un poco qué es el lavado de dinero de una forma sencilla, así con dibujitos. Así que veamos qué es lavado de dinero. El lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas y puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿De dónde proviene este dinero? Su origen siempre está ligado a actividades criminales que dañan a la sociedad como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, extorsión, secuestro, hasta tráfico ilícito de armas y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre otros. ¿Cómo funciona el lavado de dinero? Ante las altas ganancias generadas, el crimen organizado emplea diversas formas para que ese dinero parezca obtenido de forma legal, utilizando el sistema financiero. Entre las más comunes destacan abrir cuentas a nombres de otras personas. Diferentes personas ayudan a la delincuencia y abren cuentas bancarias en las que se realizan depósitos de cantidades menores, pero constantes, para posteriormente hacer transferencias a una sola cuenta. Venta de bienes, casas, autos u otros bienes se compran con las ganancias mal habidas, pagando una gran parte en efectivo y declarando un precio menor. Posteriormente, esos bienes se revenden en su precio real, justificando las ganancias de manera lícita.
uso de mulas. Se les llama así a quienes trasladan ganancias ilícitas, en ocasiones de un país a otro, para ocultar el origen y personas beneficiarias. Empresas fachada. En apariencia, son negocios legítimos que existen y operan normalmente, pero cuya función es recibir dinero ilícito y hacerlo parecer parte de sus ventas o servicios. Existen muchas más formas que el crimen organizado utiliza para disfrazar sus ganancias y cada vez mejor estructuradas. En ocasiones, las personas involucradas llegan a recibir una comisión. Otras veces son engañadas para participar. Si te están pidiendo ayuda para realizar alguna de estas acciones, primero pregunta por qué no lo hacen ellos. ¿Por qué necesitan utilizarte y no dar la cara? Al ser parte del lavado de dinero, nos involucramos con el crimen organizado y les ayudamos a que se beneficien y disfruten de las ganancias mal habidas. Y esto nos afecta a todos. Y esto nos afecta a todos. Ese es un concepto muy importante que tenemos que tener en mente. Y por eso me gustó mucho este videito de la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y el crimen, porque nos ayuda a contextualizar, don Fernando, un problema que tiene que ver con excesos de dinero en efectivo o en cuentas bancarias, que por supuesto le permite a muchas personas tener estilos de vida muy altos, pero que la mayoría del tiempo están detrás de actividades delictivas. Correcto, el lavado de activos o la legitimación de capitales lo que busca es precisamente darle una apariencia lícita a aquellos dineros que se obtuvieron en el desarrollo de actividades delictivas. Y estas actividades delictivas no solo se concentran en el narcotráfico, sino que también puede incorporar delitos de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, robos agravados, entre otros, en donde los grupos criminales, precisamente, como se señalaba en el video, buscan los mecanismos para poder introducir en nuestro orden socioeconómico estos dineros mal habidos. Y bueno, y afecta directamente toda la forma en la que se desarrolla la economía de un país. Claro, y como tiene que ver con dineros que vienen de dudosas fuentes, pero que se tratan de incorporar o blanquear, por supuesto que el sistema financiero de los países es uno de los principales blancos. Don José, usted es de FELADE, que es una fundación que usted creó. Cuéntenos, movido por qué. Sin duda alguna, el sistema financiero es el primer objeto cuando se quieren movilizar capitales de dudosa procedencia y sin duda alguna es importantísimo que esté fortalecido. Cuando decidimos establecer la fundación fue movidos por tener un mecanismo y una herramienta para poder tener una formación adecuada y poder ayudar al sistema financiero en general a detectar operaciones y transacciones inusuales. Claro, don Mauricio Viera, catedrático de la Universidad de la UPAS. ¿Cuán grave es este fenómeno en Latinoamérica y en particular en Costa Rica en este momento? Es muy interesante, Liliana, porque el video que presenta, que puso al inicio del programa, y trae una cuestión que es sobre la punta del iceberg. Y creo que cuando identificamos estos tipos de crímenes, no nos cuestionamos sobre no solo la base, sino también cuál es la dinámica que está por detrás de estas prácticas ilícitas. Y cuando la Universidad para la Paz creó esta cátedra sobre el combate al comercio ilícito y prevención al crimen organizado transnacional, es no solamente para entender el impacto del crimen organizado en la capacidad del Estado de combatir estas amenazas, como también comprender cuál es el impacto que eso tiene en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si hablamos de tráfico ilícito de migrantes, si hablamos de lavado de dinero, si hablamos de tráfico ilícito de armas, todo eso tiene un impacto en nuestra seguridad ciudadana. Claro, y que vienen de diferentes actividades ilícitas que muchas veces pensamos solamente en narcotráfico, pero son muchas más. Son muchas más y es muy interesante hablar de este tema y hay que hablar de este tema para generar una concientización en la población sobre los riesgos y también lo que cada uno puede hacer para mitigar estos impactos. Un dato muy importante que presentó la Iniciativa Global sobre el Crimen Organizado Transnacional, que es lo que corresponde a 82% de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad. Y no hablamos solamente de una criminalidad armada, es la criminalidad que fomenta el crimen organizado y sus diferentes prácticas ilícitas.
Claro. Y los países tienen algunas formas de detectar este tipo de movimientos. Hablamos del movimiento de dinero que generan estas actividades ilícitas y que se trata de blanquear o lavar. Don José, ¿cómo se hace en el país? Digamos, porque hay varias líneas de defensa para que las alertas y las banderitas rojas se levanten. En primera instancia, el primer llamado que tienen es el sistema financiero, que es donde suceden y se generan las transacciones financieras. Luego de esto hay otra línea de defensa, que son las autoridades, las cuales van a analizar estas transacciones y poder determinar si estas son o no objeto de legitimación de capitales. Sin duda alguna, el entrenamiento, la capacitación y una buena formación de este eslabón principal, que es el sistema financiero, bancario y no bancario, y esos nuevos sujetos obligados, como ya lo mencionábamos en algún momento, es importantísimo que estén fortalecidos para poder detectar y poder generar unos reportes de operación de forma concreta, sencilla y objetiva. Y habla usted de capacitación. Esto se debe a que estas mafias van mutando, ¿verdad? Adaptándose cada vez más a la tecnología, a diferentes modus operandi para no ser detectados. Sin duda alguna es importante entender esa aceleración que tienen precisamente estas organizaciones, y en ese mismo sentido debemos avanzar. Aquellos que estamos dedicados al tema de prevención. Es en el mismo camino y con la misma celeridad que debemos avanzar para poder llevar el paso en este delito. Claro, y don Fernando, en Costa Rica el Instituto contra las Drogas es el ente, digamos, oficial que se dedica a detectar estas transacciones y estos movimientos y generar las acciones que procedan en cada uno de los casos. Correcto, el ICD cuenta con una unidad de inteligencia financiera, quien es la que se encarga de realizar todas las acciones necesarias para fortalecer y desarrollar todo lo que es el sistema antilavado. Actualmente eso conlleva a que nosotros debamos de hacer coordinaciones con los sujetos obligados, con las instituciones que tienen una obligación de atender cualquier sospecha de que se está realizando movimientos transaccionales que son fuera del ordinario en el desarrollo de estas personas físicas o jurídicas. Claro, la pregunta básica que surge siempre es ¿cómo determinan que hay un movimiento sospechoso? Bueno, aquí es importante mencionar que precisamente cada uno de los sujetos obligados deben de desarrollar un análisis de riesgo. Ahí establecen una matriz en donde, dependiendo de la actividad comercial a la que se dediquen, van a establecer cuáles son los elementos a considerar para determinar si hay un movimiento sospechoso. En el caso, por ejemplo, más conocido, que son los bancos, se establece un documento que se llama Conozca a su cliente, en donde la persona usuaria da una serie de datos y señala un aproximado de los movimientos transaccionales. A partir de ahí, cuando un oficial de cumplimiento detecta que esta persona se aparta de estos señalados movimientos en su formulario de Conozca a su cliente, a partir de ahí desarrolla acciones para emitir este reporte de operación sospechosa y que la unidad de inteligencia financiera se encargue de realizar el análisis respectivo. Claro, y la forma de detectarlo inicialmente es los reportes de operaciones sospechosas. Y el aumento de estos reportes realmente encienden las alarmas de las autoridades y demuestra que hay un flujo de dinero presumiblemente que tiene que ver con actividades delictivas en Costa Rica. Kaylin Baker nos tiene el detalle de las estadísticas. El rastro del crimen organizado acrecienta su huella en el sistema financiero nacional y en distintas actividades económicas del país. Los reportes de operaciones sospechosas que realiza el Instituto Costarricense sobre Drogas ha venido en aumento. El monto total de transacciones reportadas alcanzó el año pasado los 18.600 millones de colones, mientras que tan solo en los primeros 6 meses de este año ya se contabilizan informes por más de 14.166 millones en moneda nacional. Las alertas se dan cuando se efectúan transacciones financieras por montos que levantan sospechas y que podrían estar ligados a actividades delictivas como lavado de dinero, fraudes o delitos financieros. Entre enero y junio del 2023 se dieron 285 casos, mientras que en el mismo periodo del 2024 ya se llegó a los 315. Esto representa un incremento del 10,5%. Hasta el momento, 88 de esos casos fueron trasladados al Ministerio Público. Si bien hay una reducción en la cantidad de personas jurídicas sobre las que se sospecha de movimientos inusuales, han aumentado en personas físicas.
En estos 6 meses se identificaron 327 personas físicas haciendo transacciones que levantaron sospechas, mientras que solo 67 personas jurídicas fueron reportadas por movimientos extraños de dinero. Las operaciones sospechosas, que son aquel tipo de movimientos que tratan de legalizar fondos que vienen de actividades ilícitas, se han visto incrementados en parte porque el volumen del sistema financiero de transacciones también se ha visto incrementado. La bancarización ha aumentado, pero también estamos en medio de la cuarta revolución industrial y el uso de dispositivos móviles entre la población, así como también los instrumentos o medios, productos que están ofreciendo para hacer transferencias electrónicas que facilitan los movimientos de dinero, han facilitado el movimiento ilícito y que aumenten también los reportes de operaciones sospechosas. La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD contabiliza el valor total de las transacciones detectadas en los distintos tipos de monedas. De enero a junio de este año, el monto en colones asciende al más de 14.000 millones de colones y más de 136 millones de dólares, además de 258.000 en dólares canadienses. A pesar del aumento en los reportes de este tipo de movimientos de dinero, las entidades bancarias aseguran que han reforzado sus sistemas de detección. Las instituciones financieras han hecho inversiones importantes en sus departamentos de cumplimiento y en sus sistemas. Yo creo que el país tiene un sistema eficiente, un sistema sofisticado de control. No vamos a decir que no es, que no hay vulnerabilidades o que es infalible, no, o sea, estamos luchando contra crimen organizado. Más de la mitad de reportes de operaciones sospechosas se realizan en la provincia de San José y durante los primeros 6 meses de este año los cantones donde mayor cantidad de reportes se dan son Escazú, San José y Alajuela. Las agencias de vehículos también han incrementado sus alertas. Comprar objetos de alto valor en efectivo es una de las transacciones que encienden las alarmas. Por ejemplo, carros, donde también se ha dado un incremento. El año pasado, en el primer semestre, se reportaron 93 transacciones sospechosas de compras de vehículos, mientras que este año ya alcanzaron los 116, es decir, 23 casos más. Pero no solo los bancos y agencias de vehículos se dan estos intentos de blanqueo de dinero. La diferencia es que en unos el reporte se da porque lo exige la ley y en otros se hace de forma voluntaria. En lo que va del año, los bancos es donde más reportes de actividad sospechosa se presenta, con 185 casos, seguidos de empresas remasadoras con 29, en financieras se dieron 22 alertas, en agencias de vehículos 16, en casas de cambios y cooperativas 10, mientras que en mutuales y agencias de leasing 9 casos respectivamente. Las nacionalidades de las personas que han sido marcadas por mover en forma dudosa dinero en efectivo son sobre todo costarricenses, seguidos por nicaragüenses, colombianos, venezolanos y en menor escala, chinos y salvadoreños. Hoy, en Estado Nacional, analizamos esta problemática que vive el país y qué acciones se están tomando para frenar su aumento. Así de entrada, viendo las estadísticas, sin duda se preocupa uno. Le consulto a don Mauricio Viera, de la Cátedra sobre Combate de Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado de la UPAS. ¿Cuán crítico es la situación en Costa Rica en este momento? Esta es una excelente pregunta. Y esta pregunta me hace pensar también que es necesario hacer un cambio de narrativa en Costa Rica, porque es muy común escuchar aquí en el país de que Costa Rica es un país de tránsito, un país de paso de lo ilícito. Y en realidad hay que cuestionar por qué que eso ocurre, cuál es la estructura criminal que existe en el país que permite que estas prácticas ilícitas no solo sea como un país de origen y destino, como también de tránsito. Y eso es una parte de la problemática, hacer esta cuestión sobre la narrativa que permea la conciencia de la población sobre este tema. El otro punto también es asumir esta responsabilidad en estrategias y políticas de Estado que pueda seguir en diferentes gobiernos. Es decir, cuál es la acción no solo del gobierno actual, como también de los gobiernos que puede venir a Costa Rica en las próximas elecciones, también pensar el tema de combate a la criminalidad organizada como una prioridad. Y eso también es algo que debe de ser pensado.
Claro, don Joseph Umire es un experto en seguridad global que nos acompaña el día de hoy desde Washington. Viendo estas estadísticas y conociendo el problema como lo conoce usted a nivel internacional, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Hay un aumento o una movilización de estas mafias que mueven dinero hacia países como el nuestro? Sí, lo que pasa es que como el lavado de dinero es el oxígeno que da vida a varias diferentes actividades ilícitas, desde narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas. Me parece que se puede estar construyendo una convergencia de estas actividades, posiblemente en Costa Rica, sino en América Latina por general. Bien lo dijiste en el segmento anterior, que también este tipo de actividades y este mecanismo de lavados atrae otro tipo de actividades nefastas como el financiamiento al terrorismo. Aquí en Estados Unidos, por los últimos 15 años, tuvimos un debate muy fuerte entre la convergencia del mundo de crimen organizado transnacional y el mundo de terrorismo internacional, que antes pensaban que nunca se iban a unir porque tienen propósitos muy distintos, unos más políticos, otros más de ganancia ilícita. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos 15 años es una simbiosis entre esos dos mundos, no por cambio de propósitos, sino por redes financistas donde se empiezan a unirse dentro de las economías ilícitas. Entonces, esa convergencia es muy peligrosa. El lavado de dinero oxigena esa convergencia y ayuda a que las economías ilícitas crecen en poder y dominan hasta gobiernos y estados de una nación. Así es, Joseph. Muchas veces los ciudadanos piensan que el lavado de dinero está relacionado única y exclusivamente con narcotráfico. Sin embargo, hay muchas actividades que se incorporan en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, estoy pensando en tráfico de cigarrillos aquí en Costa Rica o tráfico de mercancías falsificadas. Que muchas veces las personas pues las compran porque son más baratas, pero lo que se mueve detrás son estas redes que pueden o no estar relacionadas con el narcotráfico, pero también con el terrorismo, como entiendo que es el caso del tráfico mundial de los cigarrillos, ya sean falsificados o de otro tipo. Sí, y hay varios casos aquí en Carolina del Norte, en Michigan, en Texas, donde el tráfico de cigarrillos está vinculados a grupos internacionales que están designados por el Departamento de Estado como un grupo terrorista. Más allá, creo que lo que estás describiendo, contrabando en general, mucha gente cuando están haciendo una compra en el mercado informal, piensen que lo están haciendo porque es más barato, es más económico, tal vez hay menos burocracia para hacer el trámite. Sin embargo, lo que están haciendo también es están dando incentivos, están dando oxígeno a ese mundo ilícito para que crezca en más poder. Y dentro de ese mundo existe lo más nefasto, que son crimen organizado, carteles de droga, terrorista y hasta trata de personas, tráfico humano, que es lo más horrible que creo que se está viendo en el siglo XXI. Y en cualquier sociedad siempre hay dos economías paralelas, la economía formal y la economía ilícita. Mientras la economía formal va cayendo, la economía ilícita va subiendo y los incentivos cambian de la producción a la predación. Entonces la gente que va a comprar de mercados de contrabando piensan que lo están haciendo por simplemente la conveniencia o porque es más económico, pero sin querer muchas veces están dando vida a estas economías ilícitas que están dando vida al mundo criminal. Claro, y en medio de todo eso hay masas de dinero dando vueltas. Eso me lleva a preguntarle a don José Quesada de FELADE, que sé que también fue oficial de cumplimiento, si las entidades bancarias están haciendo todo lo necesario o dan abasto para el nivel de movimiento que se dan con estas transacciones, porque veía ahora, y se lo voy a preguntar luego al Instituto contra las Drogas, esas cantidades de dinero, 14.000 millones más 136 millones de dólares, solo en los primeros 6 meses del año se han identificado como transacciones sospechosas. ¿Tienen dientes suficientes las instituciones bancarias para hacerlo? La banca tiene más de 2 décadas de haber establecido controles. En el 98 nace específicamente en el país un marco de regulación. En el 2004 empieza a establecerse un mecanismo todavía más sólido. Considerando la región, Costa Rica mantiene unos estándares bastante aceptables a nivel internacional, de hecho con sus pares y con otros organismos internacionales. Cuenta con herramientas, siempre hay espacio para mejorar. Lo que pasa es que también hay unos nuevos sectores económicos
económicos que han venido también a identificar esas transacciones que antes quizás no eran tan visibles y por lo tanto muchos de ellos requieren de mucha inversión. La construcción, algunas otras actividades específicas son de alto valor y por lo tanto esos valores probablemente antes no eran tan sencillos identificarlos en la banca como ahora sí en el origen donde realmente se están invirtiendo. Qué bueno que lo menciona, porque según algunos economistas, aunque hay una estricta revisión de las entidades financieras en este tipo de transacciones, lo cierto es que hay sectores en los que se podría ser muchísimo más estricto. Veamos. Yo creo que estamos viendo nada más la punta del iceberg, porque hay muchos indicadores de riqueza en términos de bienes. En general, a nivel internacional, las actividades más sujetas a delitos o a actividades sospechosas tienen que ver con construcción, tienen que ver con lo que se llama real estate, bienes raíces, toda la parte inmobiliaria, la parte turística se presta a este tipo de actividades. Y me parece a mí que incluso en el reporte del SICAD nuestro, la mayoría de transacciones sospechosas tienen que ver con comercio. Estas actividades inmobiliarias, de construcción, turísticas, no alcanzan el 2% de lo que se ha reportado. Entonces me parece a mí que falta sofisticar más las actividades para detectar este tipo de movimientos sospechosos. Me parece también críticamente que utilizar papeles es muy difícil que a través de recibos de agua, luz, teléfonos, direcciones, los delincuentes se presten, porque ellos mismos se han sofisticado, tienen mucho dinero y por lo tanto utilizan inteligencia artificial, utilizan análisis de datos. ¿Puede el ICD tener injerencia en esas otras actividades como la construcción y estas otras que mencionaba don Gerardo? Bueno, Costa Rica se encuentra sometida a una serie de recomendaciones que realizan organismos internacionales. Las 40 recomendaciones del GAFI son obligatorias para Costa Rica, quien pertenece al Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, junto con otros 17 países. Y en estas 40 recomendaciones se han incluido no solamente la supervisión del sistema bancario nacional, sino de lo que se conoce como otros sujetos obligados. Y ahí precisamente se han incluido, y a través de reformas legales en la Ley 8204, se incluyeron los casinos, los vendedores de joyas preciosas, también está el tema de los abogados cuando realizan determinados tipos de actividades, los notarios, los que administran fideicomisos o bienes de terceros. Entonces, se ha ido incorporando otro tipo de regulaciones para otros sujetos obligados que son sumamente importantes y que también la experiencia de estos organismos internacionales y lo que han logrado observar nos hacen ver que debemos incorporar acciones para controlar y verificar la forma en que eventualmente el crimen organizado puede introducir sus capitales ilícitos a través de estas actividades. Don Joseph, a nivel mundial, ¿cuál es la tendencia para lograr un poco de parar estos movimientos en otras actividades que no tienen que ver con el sistema financiero de los países? Sí, creo que mucho tiene que ver con jurisdicción. Entonces hay esfuerzos a nivel internacional para buscar cómo podemos buscar más cooperación en diferentes jurisdicciones donde existe el lavado de dinero y, bueno, que existe todo el mundo, pero donde hay menos capacidad para poder prevenir y también mitigar las actividades de lavado de dinero. Alguien anteriormente mencionó las unidades de inteligencia financiera, que me parece muy importante para prevenir esas actividades. Las unidades de inteligencia financiera no solo monitorean esas actividades sospechosas, pero también tienen una red internacional donde pueden coordinar con otras agencias para poder informar a otros países las movidas de estos blanqueos de capitales. Yo creo que las unidades de inteligencia financiera tienen que ser capacitados, tienen que ser apoyados y tienen que ser conectados en la comunidad internacional, porque esa es la mejor forma para poder mitigar estas redes. Yo antes en otro trabajo trabajaba con un almirante de Comando Sur que decía que para poder neutralizar redes de amenaza hay que construir buenas redes de cooperación, y en eso en la materia de lucha contra el lavado de dinero es muy importante.
Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar de un tema que quizás muchos costarricenses han sentido, y es que muchas veces el banco por transacciones pequeñas le pide dar explicaciones, y algunos se preguntan por qué en lo pequeño, que puede ser alguien que movió un dinero para comprar un carro o demás, sí funcionan los controles y en otros casos no, como casos grandes que hemos conocido y que han terminado en los tribunales de justicia. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias de temas que podemos tratar acá en la Mesa de Estado Nacional. Y recuerde que también usted puede compartirnos sus comentarios y hacer observaciones a lo que están discutiendo nuestros invitados a través y a lo largo del programa mediante el número de WhatsApp de Estado Nacional 64241777. También puede ingresar a la aplicación con ese código QR que está ahí en pantalla. Recordarle también que si usted quiere repasar el programa, puede hacerlo a través de la página de teletica.com en la sección de noticias. Y en ese código de QR que ve usted ahí abajo en la pantalla, ese es el de teletica.com. Ahí también puede, un par de horas después de que se transmite este programa, revisitarlo porque ahí queda grabado para que usted pueda de nuevo ver lo que dijeron nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre las implicaciones del lavado de dinero derivado del crimen organizado. Tenemos hoy un panel de lujo con expertos del Instituto contra las Drogas, FELADE, y también la Cátedra contra Crimen Organizado de la Universidad para la Paz, además de un experto internacional, un experto global en seguridad. Ellos van a ser parte del Congreso, el World Compliance Forum en Costa Rica. Voy a comenzar tal vez con don Mauricio. ¿Cuándo va a ser este foro y qué es lo que le promete al país una discusión de estos temas de manera internacional? Este fórum, World Compliance Forum Costa Rica Pura Vida 2024, que es organizado por la UPAS, FELADE y el ICD, tendrá lugar el 8 y 9 de agosto en el Hotel Hacienda Belén. Y es muy importante porque trae diferentes expertos internacionales para discutir los temas más importantes sobre desafíos y estrategias de combate, no solo a la corrupción, como también lavado de activos y otras prácticas que están relacionadas con el crimen organizado. Es un evento que tiene el objetivo de cambiar un poco esta narrativa sobre lo que entendemos los desafíos actuales del crimen organizado y principalmente comprender e identificar cuáles son los vacíos que todavía existen, porque la criminalidad aún prevalece ante el funcionamiento, el buen aparato del funcionamiento del Estado. Entonces el Congreso son por 2 días y tiene esta posibilidad de generar más conocimiento, más práctica y fortalecer principalmente el intercambio entre las instituciones. No es solamente ir, hablar y aprender, sino que intercambiar el conocimiento y a partir de ahí fortalecer alianzas ya existentes o crear nuevas alianzas para que podamos seguir el trabajo de mitigar los impactos del crimen organizado. Claro, José Quesada de FELADE, ¿por qué es importante que el país discuta este tema en un nivel de un foro internacional? Hay una convergencia, como bien se comentaba anteriormente, a nivel de Latinoamérica hay ciertos focos donde se están generando diferentes delitos. Si nos vamos un poquito hacia el norte, vemos el tema de migraciones, de trata de personas, bajamos un poquito al centro y nos ubicamos un poquito en Costa Rica, donde hay un tránsito de mercancías ilícitas, donde hay narcotráfico, y si bajamos a la triple frontera, ahí tenemos un tema de comercio ilícito, y bien lo comentaba, sobre cigarrillos, sobre mercancías, sobre medicinas, que sin duda alguna afectan la salud de las personas. En este sentido, el foro lo que hace es traer expertos de más de 17 nacionalidades, son más de 40 expertos internacionales que discutirán durante 2 días diferentes temas que le permiten al país tener una discusión bastante concreta con los actores principales en este sentido para crear esas alianzas y también establecer una hoja de ruta hacia mejorar la regulación en el país y tener mejores prácticas. Joseph Umire, que nos acompaña hoy desde Washington, es uno de esos expertos internacionales que estará aquí en Costa Rica. Tal vez si nos contás un poco de cuáles son los temas que vas a abordar vos en tu participación en el foro aquí en Costa Rica.
Sí, para Estados Unidos es muy importante tener estas conferencias y poder participar, porque actualmente en el mundo hay un esfuerzo por actores estatales y no estatales de cierta forma transformar la forma en que las economías funcionan a nivel internacional. Quieren involucrar las actividades lícitas y mezclarlo con las actividades ilícitas en un sistema cleptocrático donde confunden cuál es lo legal y lo ilegal. En ese mundo, el lavado de dinero es rey. El lavado de dinero es el principal mecanismo para poder construir estas zonas grises, mezclando el mundo ilícito con el mundo ilícito. Y para Estados Unidos es muy importante luchar contra esto, porque la protección del sistema financiero estadounidense depende también de las transacciones internacionales que vienen con países que usan la sistema financiera, porque como el dólar estadounidense es una moneda que se usa a nivel de divisas internacionales, nos expone a muchos esquemas de lavado de dinero. Entonces, para mí es muy importante ir a Costa Rica, presentar esto, construir lo que estaba diciendo antes, estas redes que se pueden intercambiar las mejores prácticas y más que todo conocer personas que están en esta tarea para poder conectarlos con personas que están trabajando en otras regiones que tienen la misma tarea. Como dije antes, yo creo que la mejor forma de luchar contra las redes ilícitas es formar las redes formales que son en lucha que esas actividades ilícitas, y esta conferencia creo que es un foro importante para hacer eso. Claro, sé que tenés que retirarte porque tenés otra actividad que atender, pero antes de irte quisiera consultarte un poco cuáles son las recomendaciones para un país como el nuestro, que se ha convertido, pues sin duda, en un puente de paso de droga, pero también da la impresión a veces que se han instalado, digamos, las estructuras logísticas aquí también para exportar droga hacia Europa, y todo ese dinero que está dando vuelta termina en diferentes actividades y en esas manifestaciones de riqueza que a veces nos ponen a pensar si estamos siendo capaces de contener esto. Sí, mira, tres cosas muy puntuales a nivel táctico, a nivel estratégico. Primero, hay que capacitar a su inteligencia financiera, porque hay un dicho en las Fuerzas Armadas que la inteligencia maneja operaciones. En el mundo financiero, si no tienes buena inteligencia, no vas a saber cuáles operaciones tienes que llevar a cabo. Entonces, capacitar, mejorar, aumentar la habilidad de tu inteligencia financiera es muy importante. Número dos, tienes que hacer alianzas. Yo creo que el propósito del foro mismo es construir alianzas con otros países que están en la misma tarea, porque el narcotráfico, como muchos otros actividades de criminalidad transnacional, no se quedan en un país, se mueven por todo el mundo, tienen redes por todo el mundo, entonces tienes que tener la habilidad de cooperar con tus otras agencias de otros países a mitigar esas tareas. Y por último, hay que mejorar la economía formal, la libre mercado, porque como estaba diciendo antes, la economía ilícita mueve, crece, vive dentro de economías fallidas en los mercados formales. Entonces, mientras puedes mejorar tu mercado formal y mejorar tu economía lícita, vas a tener mejores chances para mitigar el lavado de dinero y todas las actividades ilícitas que lo promueve. Qué importante eso que decís, porque sin duda alguna la reactivación económica, la generación de fuentes de empleo reales en un país es la mejor forma de combatir esto. Te dejamos, sé que tenés que irte, pero realmente ha sido un gusto compartir con vos aquí en Estado Nacional, y te veremos en Costa Rica entre el 8 y el 9 de agosto en el World Compliance Forum en el Hotel Costa Rica Marriott en Hacienda Belén, ¿cierto? Absolutamente, va a ser un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, y para continuar, el Instituto contra las Drogas realizó el año pasado un total de 59 acciones de congelamiento inmediato de fondos. Vamos a ver ahí el gráfico para recordar, esto fue el año pasado, entonces hablábamos de 59 congelamientos inmediatos de fondos. Además, 16 alertas realizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 119 alertas atendidas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Don Fernando, ¿qué significa congelamiento inmediato de fondos? ¿Cuáles son las alertas que hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cuáles son las que hace el OFAC? Bueno, acá es importante señalar que precisamente el congelamiento inmediato de fondos obedece precisamente a que el oficial de cumplimiento del sujeto obligado, entiéndase el banco o cualquier otro, pone en conocimiento a la unidad de inteligencia financiera esta actividad sospechosa, quien a su vez le informa al Ministerio Público para apuntarle y alertarle de que existen altos elementos
que hacen presumir de que no es solo una simple alerta, sino que podría existir eventualmente la comisión de un delito de legitimación de capitales. Producto de ello, la UIF procede con el congelamiento inmediato a fin de que se finalice el proceso de elaboración del reporte de operación sospechosa y además para que el Ministerio Público active todas las acciones necesarias en la persecución penal como le corresponde. Para entender esto, el banco congela los fondos, pero a la persona le dan oportunidad de que explique y se explique, los descongelan o se congelan e inmediatamente la persona tiene que irse a entender con el Ministerio Público. Se congelan e inmediatamente la persona tiene que ir a entender con el Ministerio Público qué es lo que está ocurriendo con esos movimientos, porque como señalaba, ya no es solamente una mera sospecha, sino que hay elementos que hacen presumir la comisión de un delito. ¿Qué pasa de la sospecha a la premisa de que se está cometiendo un delito? Bueno, eso es cuando ya el oficial de cumplimiento cuenta con otros aspectos que junto al análisis que realizó la UIF le permiten determinar eso. No es solamente esta transacción extraordinaria que se realizó, sino que ya se ven otros movimientos sospechosos en un periodo determinado de tiempo y además actividades que eventualmente se han venido desarrollando con otros pares, entiéndase personas físicas o jurídicas, que también hacen presumir de que se están dedicando a esta actividad de lavado de dinero. Don José, usted que fue oficial de cumplimiento, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿hay parámetros establecidos o mucho es la malicia que tengan de ver comportamientos? Sin duda alguna hay un componente específico de conocimiento, de entrenamiento en este sentido para poder obtener una buena operación sospechosa. Primero inicia como algo inusual, que el oficial de cumplimiento, la persona experta en el tema, empieza su análisis, hace su revisión, tiene sus herramientas matemáticas, estadísticas, financieras, y a partir de ahí determina si hay una desviación o no de los movimientos del cliente. Y finalmente, si tiene elementos que no pueda justificar, eleva a una operación sospechosa y envía precisamente a la unidad de inteligencia financiera. El oficial de cumplimiento, sin duda alguna, mantiene un papel muy importante, pero las herramientas que tenga también son sumamente necesarias. Mira, es que a los costarricenses a veces, y lo digo porque me han hecho la consulta, hice varios programas sobre estafas bancarias, estas de ciberseguridad, y le quedan a uno muchas dudas. Le cuento mi experiencia personal. Yo trabajaba en una empresa multinacional y ahí me pagaban de la cuenta de la empresa todos los meses mi salario de planilla. Al final de año me pagaron un bono por desempeño. Y ese dinero lo congelaron y tuve que ir el banco me dijo que tenía que ir a explicar por qué. Sin embargo, aquí he tenido casos de personas que tienen 20 millones de colones, 10 millones de colones de unas prestaciones, por ejemplo, que el caso de una señora del Banco Popular, y de pronto le hacen un montón de transacciones financieras en una estafa financiera, ¿verdad? Que claro que facialmente parecía ante el banco que era la persona a la que le estaba sacando, y en un caso sí se congela y en el otro no. ¿Por qué está fallando esos reportes en los temas de estafas bancarias? El conocimiento del cliente es fundamental. Muchas veces también el ciudadano comete el error de no notificar, de no dar información, porque tal vez no está entendiendo la buena aplicación del conozca a su cliente. Ese conozca a su cliente es para que el banco y el propio oficial de cumplimiento también conozca cuál es su actividad. Entonces, muchas veces por desconocimiento, por no saber qué va a pasar con esa información, el ciudadano no entrega la información, o entrega información que no es correcta, o entrega información que no es del todo cierta. Entonces, eso genera al final un problema para el banco, porque cuando venga la transacción no tiene cómo poder justificarse este movimiento. Y estas personas que mueven esos montos probablemente son personas que ya tienen una historia con el banco, también tienen un sólido negocio con ellos o una sólida relación con ellos, y esto facilita precisamente identificar esas transacciones. Pero no pasa eso con las estafas bancarias. Yo he tenido casos aquí, pues estuvo el director de fraudes del OIJ hablándonos de la cantidad de millones de dólares que al año le están sacando de las cuentas a los costarricenses en los bancos. Y entonces de pronto hay una señora que es pensionada y de sus 7 millones les hacen 7 transacciones en un día y le sacan su dinero. Y después esa señora tiene que ir a pasar todo un predicamento para ver si alguien le responde, y el banco lo que dice es, entiéndase con el OIJ, y el OIJ dice, yo no tengo forma cómo saber, y ahí ya estamos hablando de otro crimen organizado, que es este crimen cibernético que hacen estafas bancarias, que han encontrado al parecer una debilidad en la banca.
Sí, no solamente en Costa Rica, esa es una situación a nivel internacional y a nivel de los diferentes países. La parte virtual, transaccional, la facilidad hoy con la que se hacen las transacciones facilita muchísimo esto. Y muchas veces, como le indico, el ciudadano peca en cierta forma en atender muchas veces mensajes o avisos que supuestamente vienen de la entidad bancaria y muestran datos que no deberían. Y cuando ya llega y sucede la transacción, precisamente el fraude, pues probablemente por pena o algo, tal vez no indican la realidad de lo que sucedió. Es muy difícil que se haga una transacción totalmente anómala sin que la persona que es dueña de la cuenta o el servicio bancario tenga alguna intervención. O sea, muy complejo. Créame que son muchísimas más. Hay una organización de personas estafadas por los bancos, que siente que son estafadas por los bancos. En realidad estamos claros, Mauricio, que son redes de crimen organizado, solo que actúan, digamos, desde el ciberespacio, pero ese dinero se blanquea, porque el OIJ nos contaba aquí, son millones, no sé si eran 10, 12 millones de dólares el año pasado, que se robaron de las cuentas de los bancos de los costarricenses. Va a alguna parte, digo, ese dinero no se esfuma. Y es muy interesante toda esta discusión porque usted usó una palabra que yo replico mucho con mis estudiantes en la universidad, que es esta idea, cuáles son las debilidades, cuáles son las fragilidades, cuáles son los vacíos que existen en diferentes estructuras del gobierno, del Estado y de las instituciones, que los criminales organizados así identifican estos vacíos y empiezan a iniciar sus prácticas ilícitas a partir de esta debilidad institucional que existe. Ahora, el espacio cibernético es uno que necesita, así, en términos de investigación y de acción, de estrategias de combate a criminalidad organizada en este espacio, necesita tener cada vez más expertos que puedan hablar del tema y de una propiedad muy específica, porque estamos en un momento muy importante que es la adopción de una convención contra el crimen cibernético. Y esta convención está en discusión en Naciones Unidas, que es liderada por UNODC, que es la Oficina contra el Crimen y el Delito, y que puede ser aprobada ahora en agosto. Y lo más interesante de cuando se piensa una discusión, que ahí se discute con todos los países, los Estados miembros de Naciones Unidas, los 193, es vamos a empezar a definir los términos, los conceptos. Y eso para llegar a un consenso sobre los términos de qué es crimen cibernético, cómo se tipifica, cuál es la jurisdicción que va a estar implicada en estos casos, eso genera también mucha discusión para llegar a un objetivo común. Y lo más interesante es no solo la convención que puede ser aprobada ahora en agosto. Lo más importante es lo que viene, que es cómo los estados van a implementar esta convención en sus territorios. Porque ya tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, ya tenemos la Convención de Naciones Unidas contra crimen organizado transnacional, y están estas dos convenciones en momentos de identificar cómo que los estados están implementando. La sociedad civil puede tener participación en esta implementación, las empresas privadas también, junto con el gobierno, junto con los periodistas también, para concientizar la sociedad sobre la importancia de estas políticas. Claro, adopción de política pública. Liliana, lo que señala Mauricio es muy importante, la forma en que la sociedad civil, la academia y el Estado debemos de unir esfuerzos precisamente para trabajar el tema que nos está afectando, que es el crimen organizado y el lavado de activos. Y debemos de atacar el lavado de activos, que es lo que le genera rendimientos a estas organizaciones criminales, no solamente como ganancias, sino además que les permite continuar con la actividad delictiva. El World Compliance Forum es un claro ejemplo de cómo los tres nos hemos puesto de acuerdo para poder generar una cultura de cumplimiento normativo y una cultura además de conocer en detalle qué es el lavado de activos y los retos que tenemos con inteligencia artificial, con criptoactivos, entre otros. Claro, y es que cuando vemos esas cifras del año pasado preocupan, pero las de este año también pareciera que preocupan más. Vamos a ver cómo van esas alertas de congelamiento de fondos que ya se mueven y que es una de las, digamos, de las primeras acciones que se hacen en estos sistemas de alerta después de los reportes. ¿Cómo van estos primeros 6 meses del año? Lo vemos ahí en pantalla. Hasta el momento se han dado, según el Instituto contra las Drogas, 17 congelamientos inmediatos de fondos este año, en 2 meses, es decir, en 6 meses más de 2 diarios, ¿verdad? Así es. Casi 3 diarios.
7 alertas de congelamiento de fondos según la Comisión de Naciones Unidas y 66 atendidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. ¿Preocupa que esté aumentando esto? Bueno, nos ocupa precisamente porque nos demuestra que se están realizando acciones. El congelamiento de fondos es un mecanismo idóneo para que el Ministerio Público pueda asegurar la persecución del delito. Porque lo que usted señalaba hace unos minutos en cuanto al ejemplo de las estafas bancarias, sucede que cuesta mucho después darle la trazabilidad a esos dineros. No se logra determinar a dónde fue que llegaron. Y precisamente con el congelamiento nos aseguramos para que el Ministerio Público pueda acreditar precisamente de que existió ese movimiento bancario, pero nos permite entonces además tomar estas acciones, mejorarlas y emitir acciones conjuntas como esta resolución que permitió precisamente en su momento los congelamientos inmediatos de fondos. Qué bueno que en ese foro se va a conversar sobre esto porque hay temas que preocupan y a muchos sectores. Diversos sectores como la Cámara de Piñeros y la misma Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales han emitido cuestionamientos sobre si hay una masa de dólares en el mercado cambiario proveniente de actividades ilícitas que de una u otra forma han presionado el tipo de cambio a la baja en el país, afectando la competitividad. El economista Gerardo Corrales es una de esas voces. En el país, de un momento a otro, de 40 millones de dólares que sobraban, digamos, en mayo del 2022, en el mercado de las ventanillas de los bancos en transacciones de dólares, de sobrantes de dólares, se subió de repente a 600 millones de dólares mensuales que sobran en el país. Y esa suma se ha mantenido más o menos entre ese monto, 400, 500, 600 millones de dólares sobran en las transacciones. Hay más oferta de dólares que demanda y eso ha hecho que el tipo de cambio se haya apreciado. Algunas de esas transacciones son legales, tienen que ver con más exportaciones, más turismo, más inversión extranjera directa, pero hay una famosa cuenta de otros que ni el mismo Banco Central sabe que se está moviendo por ahí. Aunque el Banco Central de Costa Rica implementó una nueva clasificación de compra y venta de divisas para tratar de precisar de dónde viene el dinero con el que compran o venden dólares los usuarios del sistema, lo cierto es que no soluciona aún la identificación de las actividades denominadas como otros, así entre comillas, que aún dejan dudas. El Central sostiene que el control del origen de los fondos de esas transacciones cambiarias le corresponde a la banca. En virtud de que la información depende de esta autodeclaración del cliente y de la disponibilidad de opciones que le den los intermediarios a sus clientes, a pesar de que hay varias categorías posibles para clasificar esa información, en la práctica el motivo otros era el que ha sido principalmente declarado para gran parte de la información. Entonces, en este caso no hay certeza de la precisión de los datos. Eventualmente, actividades de exportación se declaran dentro del motivo otros, actividades de importación también. Eso hace que la información sea imprecisa, como decía, y tenga poco valor estadístico y analítico. Si nosotros quisiéramos efectivamente detallar el otros, como parece que algunas empresas o entidades quieren, eso introduciría enormes costos de transacción para quienes transen divisas. Eso se sale de las estadísticas del Banco Central, ¿verdad? Hay una serie de disposiciones emitidas por la SUGEF y el CONACYT relacionadas con el conozca a su cliente, y por ahí están los controles para detectar ese tipo de operaciones. Las estadísticas que publica el Banco Central no tienen ese objetivo. Nosotros no hacemos esos requerimientos de información con fines, permítanme el uso de la palabra, policíacos. Esto no es para ningún tipo de supervisión microprudencial. Don José, sí ha preocupado mucho esa cuenta de otros en las transacciones cambiarias que nadie sabe para qué quieren o en qué han usado los dólares quienes los están comprando o vendiendo.
Ese aspecto de otros es muy sencillo porque prácticamente cuando usted llega a hacer cualquier transacción simplemente no se detiene a identificar el origen de esos recursos y encasilla perfectamente en ese otros. Sin duda alguna, para aquel que está haciendo algo indebido, lo más sencillo es encasillar ahí esos recursos. Si fuesen destinados o originados específicamente en actividades productivas, sería mucho más sencillo dimensionar este tipo de actividades productivas y cómo se está generando. Sin embargo, al tener esa posibilidad, mucho de eso que no se puede identificar va a ir a encasillarse en ese aspecto o en ese criterio de otros. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados una reflexión final. Comienzo con don Mauricio Viera de la Universidad para la Paz. Gracias, Liliana. Yo diría que lo más importante de que hemos discutido aquí es pensar y establecer una política de prevención. La prevención a partir de la cooperación, del establecimiento de confianza entre las instituciones, y creo que es un camino para disminuir el impacto del crimen organizado. Bien, muchísimas gracias. Continúo con don José Quesada de FELADE. Muchas gracias, Diana, por esta mañana y este conversatorio que estuvo muy provechoso. Buscar el acercamiento entre todos los sectores considero que es importantísimo. El trabajo unidos genera mucho más valor. La capacitación, la formación y el entrenamiento es fundamental para que estos números que vamos viendo se puedan ir reduciendo y por supuesto que eso se va a traducir en una mayor seguridad para el país y una mejor estabilidad económica. Muchísimas gracias. Concluyo con usted, don Fernando, del Instituto contra las Drogas. Muchas gracias, Liliana, por el espacio. Y es claro que debemos de atacar los capitales de las organizaciones criminales para debilitar su ámbito de acción. Solo de esa forma podemos incidir de manera adecuada en el crimen organizado que tanto nos afecta y recuperar la paz social que tanto necesitamos. Claro, y no dejar ir la oportunidad, don Fernando, para recordar, como decía este videíto de Naciones Unidas que tuvimos al principio, que hay que preguntarse por qué. Si alguien quiere que usted le frontee, que le preste su cuenta, que le preste su número de cédula y que le va a dar una comisioncita para mover un dinero, ¿por qué hay que preguntarse eso? Sí, el fortalecimiento del sistema antilavado involucra a todos, a la ciudadanía en general. Debemos de emitir esas alertas, poner esas red flags, como llaman ahora, para conocer por qué razón es que nos están buscando y nos pueden estar utilizando para cometer un delito. Entonces, es importantísimo que la ciudadanía en general, las autoridades, la academia y la sociedad civil, pues, intervengan para que ataquemos el crimen organizado. Cerremos recordando cuándo, dónde, cómo y cuánto el World Compliance Forum. Sí, el World Compliance Forum será el 8 y 9 de agosto en el Hotel Marriott Hacienda Belén. Están todos cordialmente invitados y va a ser un espacio adecuado para conocer en detalle todos estos retos que tenemos en torno al cumplimiento normativo y el lavado de activos. ¿Tiene costo la inscripción? ¿Dónde pueden inscribirse las personas? Sí, esto se tiene en la página web del World Compliance Forum, así como en la oficina de FELADE, quienes le pueden ampliar cualquier detalle sobre la inscripción y el proceso que esto requiere. Ahí en pantalla les dejamos la página web para que si usted está interesado pueda entrar, informarse y decidir si quiere participar. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy lindo domingo.